Buenos días, hoy continuamos con la segunda parte del tema. El día anterior vimos el reinado de Carlos I y hoy vamos a ver el de su hijo, Felipe II, ¿vale? Como digo, es hijo de Carlos I de España y V de Alemania, si recordáis, y es por lo tanto bisnieto de los reyes católicos. Bien, como he dicho, hijo de Carlos I, y tenemos que recordar que su madre es Isabel de Portugal, ese dato va a ser importante, ahora veremos por qué. Y lo primero que hay que saber del reinado de Felipe II es que en este momento, si su padre ya había convertido a España en un reino muy importante, con Felipe II la importancia de España será todavía aún mayor, ¿vale? España va a ser el imperio y el reino más poderoso del mundo en este momento. Y eso le va a valer la envidia de otros reinos europeos, sobre todo Francia y Alemania, que van a optar por diversas políticas de aliarse con los enemigos de Felipe II, intentar difamarlo, luchar contra él y tendrá que enfrentarse varias veces a Francia y a Inglaterra porque eran envidiosos del poder y la hegemonía de España y de Felipe II. Bien, en cuanto a la política interior, lo que pasa dentro de la península, hay que decir que, si os he dicho, hay que acordarse de que era hijo de Carlos I y de Isabel de Portugal. Bien, ese dato es muy importante porque el rey de Portugal muere sin descendencia, no tiene hijos cuando muere. El trono de Portugal se queda sin heredero y el pariente más cercano que puede heredar la corona es Felipe II, porque es hijo de Isabel de Portugal. Por lo tanto, por primera vez en la historia de España asistimos a la unión y unificación de toda la península bajo el mismo rey. Felipe II era rey de España, pero va a ser también rey de Portugal, porque el rey de Portugal había muerto sin descendencia. Es decir, Felipe II unifica por primera y única vez en la historia toda la península ibérica bajo su poder. Eso hace que su imperio, que ya era grande de por sí, por lo que había heredado de su padre Carlos I, ahora va a ser todavía mayor. Es decir, al imperio español que había heredado de su padre, es decir, la península ibérica, las Islas Canarias, todo lo que tenían en el Mediterráneo, Nápoles, los puntos del norte de África y demás, y América, que es bastante, se le suma todo lo que tenía Portugal, porque ahora él se convierte en rey de Portugal y administrará todo esto, es decir, Brasil, que si os acordáis, según el Tratado de Tordesillas, esa línea divisoria había provocado que Brasil se quedara para Portugal y el resto para España, ahora lo controla Felipe II. Todos los territorios que habían conquistado en la costa africana, porque si os acordáis, ellos, los portugueses, habían llegado a la India en una nueva ruta rodeando África y en ese trayecto conquistan territorios. Pues todo esto de la India y de África también lo va a gobernar Felipe II. Debido a esto, a que al imperio hispánico se le suma todas las posesiones de Portugal, porque como he dicho, Felipe II va a ser rey de España y de Portugal, se dice la famosa frase de que en el imperio español no se ponía el sol. Y se dice así por lo siguiente. Como veis en este mapa, en amarillo tenéis todas las posesiones propias del imperio español. La península ibérica, las zonas del Mediterráneo, de Italia, del norte de África y toda América. Y en verde, todo lo que hereda por ocupar el trono de Portugal. La propia Portugal, toda la costa africana, la zona de la India, la zona de Brasil. Si os fijáis, en sus reinos no se pone el sol porque tiene propiedades y territorios conquistados en todas las partes del mundo. Entonces, a lo largo de las 24 horas que tiene un día, siempre hay terrenos en el mundo que tienen sol. Por ejemplo, si aquí en Portugal o en España es de noche, no pasa nada, en estos puntos va a ser de día. Si aquí, a diferencia de eso, en estos puntos es de noche, no pasa nada, en estos territorios es de día, hay horas de sol. Por eso nunca se pone el sol, porque siempre hay a lo largo de las 24 horas territorios en propiedad de Felipe II distribuidos por todo el planeta, que tienen horas de sol, ¿vale? Eso además, si ya os he dicho que países europeos, reinos europeos como Francia y Alemania van a tener envidia, este hecho va a hacer que aumente todavía más la envidia que tenían estos reinos hacia España y hacia Felipe II, ¿vale? Porque era muy, muy poderoso, dominaba prácticamente casi todo el mundo, en todo el mundo tenía territorios, ¿vale? Bien, y Felipe II hay que terminar su reinado con los problemas exteriores, que también tendrá muchos problemas como había tenido su padre Carlos I. Hoy solo vemos estos tres, que son más cortitos, y el próximo día nos enganchamos con el último problema, ¿vale?
Como con las guerras de Francia, decimos lo mismo que con su padre Carlos I, se enfrentó varias veces contra Francia porque estaba interesada también en Nápoles y en territorios de Italia que los tenía conquistados Felipe II, y hubieron varios enfrentamientos, no vamos a entrar ahí más, ¿vale? El siguiente problema importante que tendrá va a ser el problema de los turcos. Si os acordáis, los turcos habían conquistado el Imperio Bizantino y habían cortado el paso a los europeos en la ruta de la seda. Por eso todo este descubrimiento de América, la de rodear África y demás. Si eso fuera poco, los turcos también atacaban constantemente en el Mediterráneo los barcos europeos. ¿Qué hará Felipe II? Pues aliarse con otros monarcas o otros personajes importantes de Europa para luchar contra ellos. Concretamente se formará la Liga Santa, que es una alianza, una coalición entre Felipe II, la ciudad de Venecia, que era muy rica, y el Papa. Se aliarán, unirán ejércitos y se enfrentarán contra los turcos en la batalla de Lepanto. Es una batalla naval que se produce en mar, ¿vale? Y ganará Felipe II y los cristianos, derrotarán a los turcos, y eso hará que su presencia y los ataques de los turcos en el Mediterráneo se reduzcan. Por lo tanto, es una victoria importante y un problema importante del que salió victorioso. Y para terminar, también tenemos que hacer referencia a los problemas que tiene Felipe II con la zona de los Países Bajos. Este territorio, que está aquí, lo había heredado de su padre Carlos I, y en esta zona empieza a extenderse el protestantismo, ¿vale? La herencia de Lutero. Concretamente, de todas las iglesias protestantes se extiende el calvinismo. Esta iglesia protestante poco a poco va a ir uniéndose al independentismo. ¿Por qué? Porque Felipe II era un rey católico, no permitía las iglesias protestantes ni el calvinismo, y todos esos sectores calvinistas van a ir reclamando la independencia, como los catalanes, ¿vale? El conflicto se hace tan grande que finalmente Felipe II no puede solucionarlo y optará por dividir el territorio, ¿vale? Se dividirá el sur, la actual Bélgica, que será católica y fiel a Felipe II, se mantendrá bajo su poder y bajo su corona, y el norte, la actual Holanda, que sí conseguirá su independencia, se convertirá en un territorio calvinista en lugar de católico y ya no obedecerá nunca más a Felipe II, ¿vale? En esta independencia contribuirán enormemente Francia e Inglaterra porque, como os he dicho, estos dos reinos tendrán envidia del poder y el dominio que tiene de todo el mundo el Imperio Español, Felipe II, y optarán muchas veces por apoyar a los enemigos de España para ayudarles a derrotar a los españoles. En este caso sí lo consiguen. Holanda consigue la independencia gracias sobre todo al apoyo de Inglaterra y de Francia, ¿vale? Bien, con esto terminamos esta primera parte de Felipe II. Como os he dicho, nos queda un último problema exterior de este rey, que es el problema de Inglaterra, pero eso ya lo vemos mañana porque es un poco más largo. Simplemente hoy tenéis que hacer de la diapositiva de ejercicios de Felipe II del 1 al 6 incluido. Estos tres no, porque estos tres se refieren al problema con Inglaterra, que como digo ya lo veremos el próximo día. Mañana continuamos con más.